Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webinar de hoy, en la que analizaremos las últimas novedades legislativas producidas este fin de semana desde la perspectiva laboral. Bien, efectivamente, como a nadie se le escapa, este fin de semana ha sido convulso. Se han publicado dos reales decretos con importantes regulaciones para las relaciones laborales que suscitan múltiples dudas y desafíos para las empresas, en un entorno que ya de por sí es bastante complicado. Por si fuera poco, ayer se publicó el Real Decreto Ley 11/2020 con algunas matizaciones respecto a la salvaguarda del empleo regulada en el Real Decreto Ley 9. Bien, para ayudarnos a desbrozar o a entender estas normas, contamos esta tarde con dos ponentes, compañeros del despacho, excelentes. En primer lugar, me gustaría presentar a Pedro Llorente, abogado y miembro en situación de excedencia del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y que fue subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social entre los años 2012 y 2018. Pedro es ahora consejero del área laboral de Cuatro Casas y tiene amplia experiencia en todo el ámbito jurídico laboral, especialmente en relación con las administraciones. Y como comprenderéis, con la situación que tenemos ahora de convulsión normativa y de gestiones, es un elemento esencial en nuestro equipo de trabajo. En segundo lugar, tenemos como ponente a Francisco José García, abogado, profesor de universidad en la Universidad de Málaga y en la Internacional de Andalucía, con amplísima experiencia en litigación, conflictos colectivos, negociación colectiva, contratación laboral y políticas de contratación. Fran o Francisco José es consejero del área laboral de Cuatro Casas también y un elemento esencial del equipo. Por último, yo soy Ana Campos, soy miembro del área de conocimiento e innovación de Cuatro Casas, especializada en laboral. Durante este webinar, que dura media hora y el tiempo es ajustado, pueden ustedes plantear sus dudas a esta dirección de correo electrónico, webinars@cuatrecasas.com. Si no diera tiempo a lo largo de la sesión a responder a las preguntas, no se preocupen porque redirigiremos las mismas a nuestro equipo de profesionales que se pondrán en contacto con ustedes. Intentaremos atenderlas lo antes posible. Asimismo, me gustaría decir que en el despacho tenemos un equipo multidisciplinar de todas las áreas de especialidad de la firma, dedicadas especialmente a la crisis del COVID-19. Y también se pueden dirigir preguntas a este equipo de multidisciplinar que se ha formado en el despacho para intentar ayudar a nuestros clientes o potenciales clientes en la medida de lo posible en los problemas que se están encontrando hoy en día. Esto es por parte de la introducción y yo ya, sin más, le cedo la palabra a Pedro Llorente, que expondrá las principales novedades del Real Decreto Ley 9/2020 que se publicó y entró en vigor el propio sábado de medidas complementarias en el ámbito laboral. Pedro, cuando quieras, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por tu presentación y a todos los que nos acompañáis en esta tarde, en esta webinar. A ver, es imposible abordar, como podéis comprender, las múltiples cuestiones que se derivan del decreto 9/20, que fue aprobado y publicado el pasado sábado, como decía Ana, pero voy a intentar dar respuesta, ofrecer alguna certeza sobre cuestiones que están saliendo de manera recurrente en las consultas que tenemos de nuestros clientes y que seguro que ustedes, siendo clientes o potenciales clientes del despacho, pues les surgirán más después de esta presentación que vamos a abordar como puede ser, por la limitación del tiempo, los aspectos más relevantes que se nos han presentado. Primero, la denominada prohibición de despedir, una mención que quizás hay que precisar, ¿no?, en esa aseveración, principalmente por cuál es el alcance y qué consecuencias puede tener en el incumplimiento de esa prohibición de despedir. Bueno, bien, pues el decreto ley establece que la imposibilidad de que las mismas causas que fueron invocadas, ya sea de fuerza mayor o causas organizativas o de producción que tenían una relación directa con el COVID-19, no se puedan entender como motivadoras o justificadoras de las extinciones de contratos o de facilitadoras del despido, ¿no? Esto es una cláusula, y es importante destacarlo, es una cláusula de mantenimiento del empleo, ¿no? Así se ve en la exposición de motivos, si me permiten la expresión, y es una cláusula también transitoria. Entonces, el alcance temporal de esta medida, en principio, porque también es susceptible de cierta matización,
pues abarcaría desde el mismo día 28 y mientras dure el estado de alarma y sus prórrogas. Surgen muchas cuestiones respecto a este precepto, esta disposición de contornos tan imprecisos, y si leemos, y yo creo que como toda norma jurídica hay que ir a la finalidad, ¿no? al elemento teleológico de la misma, si leemos la exposición de motivos del decreto ley, la intención del legislador es que las empresas apliquen de manera prioritaria medidas que hemos denominado o se consideran como de flexibilidad interna, como son los ERTEs, y no de flexibilidad externa o estructurales con carácter definitivo, como son las extinciones o los despidos. Es cierto que esta limitación se refiere exclusivamente a aquellos despidos en los que la fuerza mayor o las causas organizativas o de producción que aguarden esa relación con el COVID pues no pueden ser invocadas sin estas extinciones, lo cual dejaría abierta la posibilidad a despidos o extinciones que no estén relacionadas con estas causas, ¿no? Que sean ajenas al COVID-19, pero mucho ojo, con mucha prevención, porque aunque las comunicaciones de despido o de extinción de contratos no se refieren expresamente al COVID, pues dado la situación actual, en el actual contexto, hay un altísimo riesgo de que puedan ser impugnadas y valoradas judicialmente desde la perspectiva de su conexión con la disminución de la actividad económica y productiva derivada del COVID y, por tanto, puedan tener unas consecuencias no deseadas para las empresas. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias de esos incumplimientos o esa extralimitación en la prohibición de despedir? Pues también se ha debatido mucho en los últimos días desde el punto de vista técnico. Las voces más acreditadas de la doctrina y en las cuales el despacho está bastante alineado es que, pues que la sanción o la consecuencia es la improcedencia del despido que se produzca vulnerándose estas limitaciones o prohibiciones. Cuando el Estatuto de los Trabajadores quiere determinar la nulidad como consecuencia jurídica de determinados incumplimientos, lo hace, lo dice expresamente. Pero quedan también supuestos como son los que se relacionan con el fraude de ley y no es descartable que haya interpretaciones judiciales después de pasado este periodo en el que estamos de estado de alerta, pues que puedan calificarlas como nulidad. Por tanto, con mucha prudencia hacemos esta primera aproximación, pero no se puede descartar de forma absoluta otras interpretaciones, como digo, judiciales que en determinados supuestos, en el fraude de ley, puedan entender que cabe la nulidad. Mencionaba Ana que el decreto ley 9 tenía una posibilidad de haber aclarado el que ese compromiso de mantenimiento del empleo que había establecido el decreto anterior, el decreto ley 8. Fue una oportunidad perdida, pero que ha visto en cierta medida recuperada con el decreto ley 11/2020, como comentaba, y que ha venido a aclarar, a mi juicio no mucho, lo que se deben entender por mantenimiento, el compromiso de mantenimiento del empleo. Hay una disposición adicional, la 14ª, que dice que ese compromiso de mantenimiento del empleo se valorará pues, en atención a las características específicas de los distintos sectores. Entre ellas, esas especificidades son la alta variabilidad o la estacionalidad, y menciona un sector específico, que es el de los espectáculos, el de las artes escénicas, musicales, cinematográfico, audiovisual. Bueno, pues a mí me parece que, salvo esta mención al sector específico que acabo de citar, el precepto no parece que sea precisamente un dechado de claridad. Algo concreta, para ser justos, que en el caso de los contratos temporales, ese compromiso de mantenimiento del empleo pues no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga, bien por expiración del tiempo convenido o, en el caso de un servicio, por la realización de la misma, ¿no? Por lo tanto, ya hay una primera precisión de estos contratos temporales y cuando llegan al cumplimiento del plazo o el fin que lo motivó, pues no se interpretaría como incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. Pero sorprendentemente esto se recoge en la parte dispositiva de este decreto ley 11 de 2020, en la disposición 14ª, como digo, pero si nos vamos a la exposición de motivos dice algo más que la disposición adicional 14ª y considera que no se entenderá incumplido este compromiso de mantenimiento del empleo cuando el contrato de trabajo
se extinga por despido disciplinario, declarado como procedente, por dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. En definitiva, una técnica legislativa manifiestamente mejorable y además no acaba de culminar el resto de dudas que nos deja la disposición adicional sexta respecto a su incumplimiento. Es decir, si va a suponer la invalidez del ERTE ejecutado, que tiene consecuencias sobre las prestaciones de desempleo, o solo tendrá efectos sobre la medida de reducción de cotizaciones de los ERTEs de fuerza mayor. En cuanto a la segunda cuestión que vamos a plantear es los ERTEs y los contratos temporales. ¿Cómo afecta un ERTE a los contratos temporales? Y aquí también el decreto ley es una medida de protección del empleo, en este caso del empleo temporal. El artículo 5 prevé que los contratos temporales, cualquiera que sea su modalidad, incluye los formativos, los de relevo y los de interinidad, que se suspendan por las causas que hemos mencionado de fuerza mayor o causas organizativas o de producción relacionadas con el COVID, pues verán en cierto modo interrumpido a modo de paréntesis, de congelación del cómputo de su duración por el tiempo equivalente al periodo de suspensión. Esta es una interrupción, por tanto, de la duración de estos contratos y también de los periodos de referencia que, como saben, se establece una regulación específica respecto al periodo suspendido. Por poner un ejemplo, un trabajador con un contrato eventual que quede afectado por un ERTE de fuerza mayor y cuyo contrato pues, tenga una duración de 4 meses, habiendo transcurrido en el momento de iniciarse el ERTE 3 meses, para seguir con el ejemplo, pues cuando finalice este, pues con independencia de su duración, el contrato le restará todavía un mes de vigencia. Esta es la principal, como digo, medida de protección o de garantía al mantenimiento de los contratos temporales. Con respecto a la duración de los ERTEs, ¿cuánto puede durar un ERTE? Bueno, pues los ERTEs por fuerza mayor relacionados con COVID se dispone que no pueden extenderse más allá de la duración del estado de alarma, que como saben está fijada hasta el día 11 de abril, 12 de abril, sin perjuicio de las prórrogas que se puedan acordar a posteriori. Esta regla, a mi juicio, no es muy real, no está muy apegada a la realidad empresarial y económica de nuestro país, porque terminado el estado de alarma, muchas empresas nos están diciendo que no pueden recuperar la actividad al día del siguiente y deberán dar ocupación, si seguimos al dictado de esta disposición, a sus trabajadores y volver a hacerse cargo de los salarios correspondientes, salvo que también es lo que estamos planteando y tenemos algunos casos que conviene ver de manera específica, pues pueda ir preparando en paralelo la negociación de ERTEs por causas productivas o organizativas para evitar ese lapso desde que empiece a recuperarse la actividad y tengamos no todos los elementos para la recuperación inmediata. Por otro lado, la norma trata por igual a todos los casos de fuerza mayor y surgen así también muchas dudas de si esta limitación temporal es aplicable a los ERTEs de fuerza mayor más allá de los que derivan de las decisiones de la autoridad pública, o sea, de aquellos que derivan del contagio o aislamiento de los trabajadores. Pasamos ahora a un aspecto que también en los últimos días está dando pues lugar a muchas consultas, que es la gestación de la prestación de desempleo, cómo se gestiona la prestación por desempleo. El artículo 3 del Real Decreto Ley 9 establece ya una carga, una obligación a la empresa de presentar una solicitud colectiva para el cobro de todas estas prestaciones por parte de los trabajadores. Se habilita un modelo oficial por el SEPE que se tiene que remitir a través de medios electrónicos y que allí se establece toda una serie de información y documentación pues, respecto a cada uno de los trabajadores que puedan ser afectados. Están dándose problemas con los números de expediente o con la tramitación como demandante de empleo de cada uno de los trabajadores, pero son problemas que, como digo, estamos solucionando con nuestros clientes día a día. La empresa tiene un plazo de 5 días para presentar la solicitud. Ese plazo cuenta desde la presentación del expediente de fuerza mayor ante la autoridad laboral o el dies a quo es desde la fecha de la comunicación a dicha autoridad de la decisión de suspensión cuando son procedimientos o ERTEs organizativos o de producción. Se regula también el decreto ley qué pasa cuando la solicitud o la comunicación se ha producido con anterioridad
a su entrada en vigor, al día 28 de marzo, y ese plazo de 5 días se empieza a computarse pues, precisamente desde el día 28. ¿Qué fecha de efectos tiene la prestación por desempleo? Bueno, aquí el decreto ley aclara que esa fecha de efectos para obtener las prestaciones por desempleo en los entes de fuerza mayor será la del hecho causante y, por tanto, el reconocimiento de la prestación tiene en ese caso, la mayoría de los casos van a ser con efectos retroactivos, y para el resto de los entes derivados de COVID por causas productivas organizativas, pues la fecha de efectos será, en todo caso, coincidente o incluso posterior a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral su decisión. Es decir, que el derecho a las prestaciones no nace, en este caso, hasta que se finaliza el procedimiento del ERTE y durante el mismo, pues la empresa sigue asumiendo la obligación de abonar los salarios correspondientes. Régimen sancionador. ¿Hay un nuevo régimen sancionador? Pues realmente lo que tenemos es una pequeña confusión con el régimen sancionador, porque el decreto ley se remite a la LISOS, a la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, y aquí las conductas que considera que podrían incardinarse en tipos de la LISOS, pues no están siempre muy claras. La primera es cuando las solicitudes contengan falsedades o incorrecciones. Bueno, no concreta el tipo de la LISOS y ante el silencio del decreto ley, pues parece que cuando la infracción se refiere a obtener indebidamente cualquier tipo de reducción, bonificación o incentivo en cuotas de seguridad social, pues es una infracción grave de acuerdo con el 22.9 de la LISOS. En cuanto al falseamiento de la empresarial de los documentos o la connivencia entre la empresa y los trabajadores para que estos obtengan fraudulentamente prestaciones, el reproche pues será ya más grave, es una infracción muy grave y que puede llegar a la multa de 187.515 euros. Dos comentarios rápidos y críticos. Creo que la tipificación de meras incorrecciones contenidas en la solicitud presentada pues no parece que sea muy razonable, dado el contexto que estamos, el principio de proporcionalidad y sobre todo el cumplimiento del principio de tipicidad. Esta conducta no está claramente reflejada en la ley. Y asimismo hay una mención en el decreto ley que cualquier conducta de la empresa que consista en solicitar medidas en relación al empleo que no resulten necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, pues pueden, siempre que den lugar a percepción de prestaciones indebidas, ser sancionadas. Bueno, hombre, no parece que la LISOS tipifique ninguna infracción encuadrable en esta conducta y además, pues si además la autoridad laboral en una constatación de un ERTE por fuerza mayor así lo ha constatado, difícilmente será sancionable la empresa. Esta es también una sanción accesoria, que es el reintegro al SEPE de las cantidades satisfechas por el trabajador y además la empresa debe abonar al mismo la diferencia hasta que complete su salario, que le hubiera correspondido en el caso de que no se hubiese afectado precisamente por el ERTE. Y por último, el Real Decreto Ley pues bueno, manda lo que podríamos decir un aviso navegante. Dispone que cuando detecte indicios de fraude del SEPE, la percepción de las prestaciones o el ISM, que saben que también es otra entidad gestora de prestaciones de desempleo, pues te lo tiene que comunicar a la inspección, esta lo incluye en sus planes de actuación y bueno, pues se puede realizar campañas yo creo que es una clara advertencia de que habrá campañas de la inspección. Menciona, a mi juicio, no muy oportuna en el contexto actual y creo además superflua porque está claro que en las funciones del SEPE y de la inspección tienen convenios de colaboración que van precisamente a evitar esas conductas fraudulentas en el ámbito de relaciones laborales que sea menester. Yo sin más le doy la palabra a mi compañero Francisco para que aborde pues, el análisis del Real Decreto Ley 10/2020. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Voy a pasar a explicar las cuestiones más importantes del Real Decreto Ley 10/2020, en concreto el referido al llamado o mal llamado permiso retribuido recuperable, un Real Decreto Ley que se publicó el pasado domingo con nocturnidad y no sé si con cierta alevosía, pero que desde luego como consecuencia de todos esos borradores que estuvieron circulando durante todo el domingo, pues hicieron que este día fuese un auténtico caos a la hora de dar respuesta jurídica a los clientes que le iban planteando sus consultas al respecto, ¿no? Bien, ¿qué es lo que regula este permiso, este Real Decreto Ley 10/2020? Lo que regula es, como he dicho, el mal llamado permiso retribuido recuperable, que se trata de un permiso
retribuido obligatorio, es decir, las empresas tienen la obligación de otorgar este permiso a las personas trabajadoras, tanto de empresas privadas como del sector público, y la finalidad de este permiso retribuido está en restringir aún más la movilidad, el desplazamiento de las personas a su trabajo, pues con el fin de precisamente limitar o controlar la propagación del coronavirus y evitar así el colapso del sistema sanitario. Se trata de un permiso que tiene una duración establecida desde el día 30 de marzo al día 9 de abril, coincidiendo de esta manera con los días laborales de la Semana Santa, de manera que ya, conjunto con los días festivos de la Semana Santa, pues al final se permita casi estas 2 semanas evitar que los trabajadores pues sigan acudiendo físicamente a sus puestos de trabajo. ¿Quiénes son los que están obligados? ¿Cuál es el ámbito de aplicación subjetivo de este Real Decreto Ley, ¿no? De este permiso retribuido recuperable? Bueno, pues como dice el artículo 1 de ese Real Decreto Ley, dice que están obligadas pues todas las personas trabajadoras por cuenta ajena, tanto de empresas privadas como entidades del sector público, que no hayan visto paralizada su actividad como consecuencia del Real Decreto 463/2020 que estableció el estado de alarma. Además de esta excepción, también establece otras adicionales, y en el punto 2 del artículo 1 dice que tampoco se aplica o quedan exceptuados del ámbito de aplicación de este permiso retribuido recuperable pues todas las personas que presten servicio o todos los trabajadores que presten servicio en sectores que están calificados como esenciales conforme al anexo del Real Decreto Ley, así como aquellas personas que prestan servicio en divisiones o líneas de producción cuya actividad también se corresponda con esos sectores calificados como esenciales. Tampoco se aplica este permiso retribuido a las personas o en situación de incapacidad temporal o algún supuesto de suspensión del contrato, como puede ser la maternidad o la paternidad. Tampoco se aplica a aquellas personas trabajadoras contratadas por empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación de empleo de suspensión, y aquellas a las que se ha autorizado un expediente de regulación de empleo temporal durante la vigencia de este permiso, ¿no? Entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Por tanto, y luego me tendré un poquito más y haré alguna precisión en relación con esta cuestión, personas que están afectadas por un ERTE dentro de su empresa en el momento de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley o de este permiso retribuido recuperable. Tampoco se aplica a las personas que ya estuviesen o que estén o que puedan estar, porque así lo decían su empresa, prestando servicio en régimen de teletrabajo o en cualquier modalidad de prestación de servicio no presencial, y tampoco resultaría de aplicación este permiso retribuido recuperable a las personas, o no sería aplicable en aquellas empresas que ya hubiesen pactado, que ya tuviesen establecido un sistema de distribución irregular de la jornada, conforme al cual la parte de la jornada en la que el trabajador está exento de prestar servicio en este sistema de distribución regular previamente pactado, coincidiese con este periodo del 30 de marzo al 9 de abril. La siguiente pregunta, la 9, aquí donde cuando he dicho que quería matizar esto de los ERTE, ¿se puede optar por tramitar un ERTE en lugar de aplicar este permiso retribuido recuperable? Bien, como he dicho, el artículo 1, apartado 2, letra C, excluye del ámbito de aplicación del Real Decreto Ley del permiso retribuido recuperable a aquellas personas contratadas por empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación de empleo temporal de suspensión, o aquellas que les ha autorizado un expediente de regulación de empleo suspensión durante la vigencia del Real Decreto Ley. ¿Esto significa que yo no puedo ahora, durante este permiso retribuido, aplicar un ERTE? Bueno, pues aquí la casuística nos obliga a estudiar, digamos, cada uno de los supuestos, porque es posible, pero esto es interpretable. Es decir, pensemos que lo que persigue la norma es precisamente que los trabajadores dejen de acudir a sus puestos de trabajo y se queden en sus casas. Pero pensemos también pues, que hay ERTEs que estaban ya en marcha, había comisiones negociadoras que estaban constituidas, expedientes que ya habían sido por causa objetiva presentados ante la autoridad, o mejor dicho, se había presentado el primer trámite, ¿no? la interposición de la solicitud primera,
y están pendientes de terminar de tramitar ese expediente de regulación de empleo temporal, ya sea por causa objetiva o sea por fuerza mayor. En consecuencia, esto es interpretable, con lo cual nosotros consideramos que sí es posible, pero que habrá que ver caso a caso y que siempre se cumpla con esa finalidad que busca la norma, que es que ese ERTE, pues efectivamente consiga esa restricción de la movilidad de las personas que persigue este Real Decreto Ley 10/2020. ¿Es posible mantener algo de actividad? Bueno, el artículo 4 del Real Decreto Ley establece que sí es posible mantener ese mínimo de actividad, pero con una serie de limitaciones y de restricciones. El artículo 4 del Real Decreto Ley 10/2020 habla de actividad mínima indispensable y permite que esa actividad mínima indispensable se desarrolle con un número mínimo de plantilla, con turnos de trabajo estrictamente imprescindibles, con el fin de mantener la actividad indispensable. Es decir, parece una regulación muy restrictiva, muy excepcional y que tiene que estar muy justificada, y por lo tanto tendremos que ir viendo caso a caso si efectivamente esa actividad que la empresa necesita mantener en su empresa entra dentro o encaja en la definición y en los requisitos exigidos por el artículo 4. Este artículo establece también una referencia, ¿no? Dice que esta actividad y este mínimo de plantilla o de turnos tiene como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o efectivo, lo cual nos invita a reflexionar o a pensar qué pasa con aquellas empresas que no prestan servicio, que no tienen actividad en fin de semana o efectivo. Pero como digo, esto al final es una cuestión muy interpretable y que exige un análisis caso a caso para ver si efectivamente, aun a pesar de que no se tenga actividad en fin de semana o en efectivo, es posible acogerse a esta actividad mínima indispensable del artículo 4. La pregunta 11, ¿qué obligaciones tiene la empresa respecto a este permiso retribuido y recuperable? Pues como tal tiene la obligación de mantener la retribución del trabajador, mantener las cotizaciones y por su parte el trabajador está exento de prestar servicio. Claro, hasta aquí tendríamos un permiso retribuido, que precisamente por ser retribuido pues no sería recuperable, porque como digo, es un concepto contradictorio llamarlo recuperable y retribuido al mismo tiempo. Pero bueno, intuitivamente así lo llama el legislador, pues con la finalidad de permitir lo que viene ahora, ¿no? Es decir, la recuperación de ese tiempo no trabajado en este periodo desde el 9 de abril, perdón, desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril. Es decir, lo que dice el Real Decreto Ley es que este tiempo, este permiso retribuido es recuperable y establece una serie de condiciones y un procedimiento para permitir al empresario la recuperación o la exigencia de recuperación de este tiempo a su empleado. ¿Cómo se recupera la hora? Bueno, pues la ley establece un procedimiento previo de negociación con la representación legal de los trabajadores, o si no hay representación legal de los trabajadores, con los sindicatos más representativos, si no hay sindicatos más representativos, con una comisión ad hoc que regula expresamente la norma en términos similares a las que regula el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020. Esa comisión representativa se tiene que constituir en el plazo máximo de 5 días. Una vez que esa comisión representativa está constituida, el periodo de negociación tiene que tener una duración máxima de 7 días y ese periodo de negociación puede finalizar con acuerdo o sin acuerdo. Durante la negociación se puede acordar pues, qué número de horas van a ser recuperables, qué preaviso se va a dar a los trabajadores y en qué términos para recuperar ese tiempo, qué día, qué hora y en qué periodo de referencia. En caso de que no haya acuerdo, no haya acuerdo, la norma, el Real Decreto Ley 10/2020 le dice al empresario que tiene para exigir esa recuperación del tiempo no trabajado durante este permiso retribuido recuperable hasta el día 31 de diciembre, que además su decisión la tiene que comunicar en los 7 días siguientes a la finalización de este periodo de negociación y que a la hora de decidir cómo va a exigir la recuperación de ese tiempo de trabajo tiene que tener en cuenta una serie de límites. Los límites al descanso semanal y diario entre jornada y jornada, el preaviso mínimo de 5 días exigible para la distribución irregular de la jornada, para la recuperación de ese tiempo no trabajado. Tiene que tener en cuenta también el límite máximo de horas prevista en el convenio colectivo de referencia y tiene que respetar los derechos de la conciliación de la vida laboral y familiar a los que estuviese acogido el trabajador. Me gustaría extenderme muchísimo más en todas y cada una de estas cuestiones, pero por el tiempo
que ya no nos queda, pues me temo que lo tenemos que dejar aquí. Insisto, nos pueden dirigir sus dudas y sus preguntas al respecto y nosotros, pues, a mayor brevedad posible, le daremos una respuesta. Muchas gracias, Pedro y Fran, por vuestra exposición. Como les decía al principio del webinar, en el despacho tenemos un equipo multidisciplinar de las distintas áreas que configuramos en el despacho, a los que pueden dirigir sus consultas a esta dirección de correo electrónico de queries.covid19@4casas.com y les intentaremos contestar lo antes posible si tienen consultas. Ya nos estamos pasando de la hora, pero han entrado algunas preguntas y una de ellas, Fran, va dirigida, yo creo, a un tema de la parte del Real Decreto Ley 10/2020 y es, en el caso de tener un ERTE de reducción de jornada en el momento de la entrada en vigor de este Real Decreto, ¿cómo debo aplicar el permiso retribuido, el mal denominado permiso retribuido recuperable a la parte de jornada no reducida? Es una de las preguntas que nos han hecho y me gustaría, a mí me ha llamado la atención y me gustaría que la contestaras, por favor. Bien, pues rápidamente. La exclusión o el ámbito de aplicación subjetivo de este permiso retribuido recuperable excluye a las personas trabajadoras que estén en ERTE suspensivo. Con lo cual, cuando estamos hablando de ERTE con reducción de jornada, la parte de la jornada que se sigue trabajando, hay que ver primero si el trabajador está prestando servicio físicamente en el centro de trabajo o lo está haciendo, por ejemplo, en régimen de teletrabajo. De manera que la respuesta sería: si se trata de una reducción de jornada que obliga al trabajador a seguir acudiendo al centro de trabajo, en ese caso hay que aplicar obligatoriamente el permiso retribuido recuperable. Si el trabajo de esa jornada reducida la está observando en régimen de teletrabajo, entonces no se aplica ese permiso retribuido recuperable. Y luego habría que ver si es posible, en el caso concreto, en lugar de aplicar ese permiso retribuido recuperable, si habría alguna posibilidad de que esa prestación de servicios que hasta ese momento está el trabajador atendiendo físicamente en el centro de trabajo se pudiese atender de manera telemática o mediante alguna fórmula de teletrabajo. Muchas gracias. Yo creo que ya nos estamos pasando de tiempo. En la firma nos gusta cumplir mucho con los horarios y como hemos empezado puntuales, pues intentamos acabar puntuales. Les agradecemos muchísimo su presencia y su asistencia y les convocamos al próximo webinar que haremos con casi total seguridad la semana que viene. Ya les llegará la invitación a su debido tiempo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.